este gran suelo maravilloso que tenemos, y si desconocemos cuáles son los elementos básicos para arrancar cualquier cosa, pues entonces estamos bordando un vacío, ¿sí? Como decían las abuelas, predicando en el desierto, ¿no? Entonces, yo traje toda una serie de diapositivas. Tengo, entre otras cosas, no sé ahorita con qué empezar. Por favor, si repito algo de lo que dijo ya el arquitecto Guiraja, me dicen, híjole, yo soy los amigos, ¿no? Pero bueno, miren, traigo como los magos, traigo mis paquetes aquí guardados, pero entre otras cosas sí quisiera hablarles de los orígenes de lo que es la arquitectura del paisaje, que está obviamente ligado con la arquitectura, es decir, uno no puede estar sin el otro. Yo creo que de las historias más antiguas con respecto a esto data de información que viene inclusive desde la Biblia, y que seguramente ustedes escucharon hablar de los jardines colgantes de Babilonia. Todos lo escuchamos. Y toda esta historia pasó a un libro tan valioso como la Biblia, porque resulta de que el chisme quedó escrito por dos historiadores que se llaman Diodorus y Estrabos, y que eran griegos, y fueron de visita a Babilonia, pero nada más que estos bárbaros no sabían dibujar. Entonces, la historia nada más está escrita, y los jardines colgantes, se supone que estos jardines colgantes no eran otra cosa más que el aprovechar las laderas de las montañas e ir sacando plataformas, así es como lo describen ellos, para como lo hablan los libros de arquitectura de paisaje. La otra cosa que se supone que estuvieron haciendo es unos arcos, y que en esos arcos había como nichos en donde tenían vegetación, y eso obviamente como era cuidado y regado y todo esto, pues estaban muy bonitos y se veían como que colgaban cosas, ¿no? Y la otra es que se suponía efectivamente que eran unas terrazas en estas laderas de las montañas que estaban sostenidas por columnas y que de ahí rebosaban todos los jardines, ¿no? Ahora, esos son de los datos viejos. De los otros datos viejos que tenemos, datan de la época de los egipcios, de hace más de 1500, de 3500 o 4000 años, cuando la reina Hatshepsut, que además tiene un nombre, era exploradora, y entonces mandaba a sus barcos y a su gente y todo esto a traer plantas y aves exóticas de donde pudieran traerlas. No se sabe exactamente hasta dónde llegaron los egipcios en aquella época. Sin embargo, sí tengo unos dibujitos que además son copias, porque híjole, traer esto en librerías iba a volver esto tremendo. Al ratito vamos a ver si podemos colocar algunos de estos dibujines allí. Pero ustedes pueden ver cómo era un jardín ya organizado, ¿sí? Al principio era una especie como de zoológico, ¿sí? Y entonces en ese zoológico resulta de que tenían los árboles al principio y la vegetación así como desorganizadora, y al cabo de un tiempo, entonces ellos fueron, se supone, de los primeros que empezaron a incorporar los estanques. Entonces, y allí tenían peces de diversos tipos y todo esto. Entonces pueden ustedes ver aquí cómo representan ellos, ya ven cómo representan ellos las caras de las personas que no se ven precisamente los perfiles, sino que aparentemente es un perfil, pero tiene los dos ojos así. Espero que si nos encontramos a alguien así actualmente nos llevamos un susto. Pero entonces así dibujan también sus paisajes, ¿no? En donde aparentemente es una planta, pero me refiero a una planta arquitectónica, ¿no? Y entonces la vegetación la ponen como en un orden muy especial, ¿no? Al ratito lo ven, y seguramente ustedes han visto algunos de los pergaminos, ¿no? Entonces, eso es una de las digamos, datos
que tenemos en la historia, en donde hablan también cómo seleccionaban ellos los lugares en donde estratégicamente colocaban una pirámide, y esta pirámide debía de obedecer a la posición de las estrellas y todo eso, como lo que es la pirámide de la tumba del rey Keops, ¿no? Que se supone que, entre otras cosas, tenía una ventana, o tiene una ventana, y entonces todo el mundo decía, bueno, ¿y esta ventana qué? ¿No? Era para que respirara, o que no sé qué. Entonces hacen una reproducción del cielo en la época del rey Keops, y resulta de que una estrella, que ahorita no me crean cuál, X, y el día que él murió estaba en esa posición. Entonces se supone que él tenía un contacto de espíritu con esa estrella, y entonces con esa estrella se fue, ¿no? Entonces, esto obviamente estaba como producto de la observación de la naturaleza. Astronómicamente, este hombre estaba unido espiritual, física y científicamente con la naturaleza, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, hay también la disposición estratégica de todo lo que es, no solamente las tumbas, sino todo lo que son sus templos y todo esto. Entonces viene también la cultura griega y la cultura italiana. Todo esto de la cultura griega y la cultura italiana, que también es, si se ponen a leerlo, es precioso, porque entre otras cosas pues es también, además de un estudio muy interesante, también se enteran ustedes así como de chismes de que quién anduvo con quién, y que si el dios no sé qué, con el dios no sé cuánto, y que no sé qué. Bueno, todo esto es muy bonito porque, entre otras cosas, como les digo, estaba ligado con la cuestión astronómica, es decir, la posición de las estrellas y todo esto. También, siendo un lugar tan lejano, se dan ustedes cuenta que nuestras culturas prehispánicas, que datan también de muchísimos años antes de Cristo, resulta de que también tenían muchos de estos conceptos asumidos. Entonces, ellos también utilizaban los estanques. ¿Ustedes saben para qué utilizaban? ¿A alguien se le ocurre para qué utilizaban los estanques los mexicanos? Además, cultivar. Ahí se acumulaba el agua de lluvia al centro de los parques de la vivienda. sí, pero además, ¿qué otra cosa? A refrescar. ¿Perdón? A refrescar. No cargaba una humedad al interior, ¿no? La evaporación y mejoraba el No. ¿Bebederos? No. Fríos, fríos, fríos. ¿Perdón? Griego. No. No. Era un espejo, pero ¿para qué? Observar el cielo. Para observar el cielo. Claro que sí. Porque fíjense cómo podían hacer esa observación. O sea, no se podían pasar, pues, digo, así todo el tiempo, o tirarse al suelo porque se quedaban dormidos, ¿no? Después de un rato, digo, había que estar muy interesado para no dormirse, ¿no? Entonces, estos espejos, efectivamente, eran porque ellos estaban sentados, y fíjense, matemáticamente esto está comprobado. Sabían perfectamente el movimiento de todo, cuántos días, cuánto duraba el día. En fin, tienen ustedes un análisis tan acucioso que de veras es admirable. Entonces, para poder soportar todas esas horas, pues eran unos estanques que además no todos los libros, ni sé yo de dónde lo leí, para qué les digo mentiras, tenían estos estanques y estaban observando qué trayectoria seguía X estrella, o cómo se movían, en dónde estaba la Vía Láctea, en fin, todas esas cosas que además nosotros como producto de ciudad, pues menos conocemos, ¿no? Porque pues, hay cantidad de cosas que no se ven, y ya no volteamos al cielo porque pues le tenemos un poco de miedo al cielo, ¿no? Entonces aquí tengo toda una serie de gráficos que son fotografías y todo esto de cómo los griegos
los italianos y los egipcios de alguna forma están como ligando toda una serie de conceptos. Entre otras cosas es muy interesante, pero por ejemplo, en el caso de los griegos, ¿qué consideran ustedes así, si ustedes trataran ya como gente que ha estado estudiando la arquitectura y todo esto, como característico de los griegos? Estética. La estética. El orden. El orden. ¿Qué otra cosa? La proporción. ¿Aplicados en qué forma? Porque digamos... Razón del ser humano. Sí, pero estamos hablando ahorita de arquitectura, no tanto del ser humano. El ser humano era quien lo usaba, lo aprovechaba, lo disfrutaba, y hasta lo seguimos disfrutando. Pero ¿qué tienen ustedes así como característica? ¿Perdón? Como culto, tradición de cultura. Sí, sí, pero hay otra cosa implícita en esto. Además de la La similitud. jerarquía del cielo sobre el hombre. Sí, es la proporción en relación a qué. Había riqueza arquitectónica, ¿no? Había una riqueza arquitectónica, definitivamente, pero también la había en los egipcios. Una armonía. ¿Qué es lo que en un momento dado pudiera ser en común de estas tres culturas que, si ustedes las analizan, son diferentes, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué pudieran tener en común? Si nosotros pensamos en la pirámide egipcia, si nosotros pensamos en la Acrópolis, si nosotros pensamos hasta en Versalles, vámonos a esa parte. ¿Qué hay? Bueno, que todo tenía una inspiración. ¿Perdón? La contemplación. No. Su arquitectura es colosal, ¿no? O sea, dedicada a Eso los es. dioses. Ese es el elemento, la monumentalidad. Esa cosa es colosal, es monumental. Es una arquitectura que es monumental. La proporción, la escala, el ritmo, es decir, están presentes. ¿Por qué? Porque ya hay una composición y ya hay un concepto implícito que es la monumentalidad. ¿Relacionada con qué? En el caso de los griegos y de los egipcios. Sus dioses. Sus dioses, exactamente. Entonces, en esto, fíjense qué importante que está incluido lo que estabas diciendo tú, que te llamas Luis. Ruiz. Que hace ratito dijiste, ¿qué? La vista. Las vistas. ¿Sí? En esto estaba incluido toda una serie de cuestiones de cultura, en donde había una educación de qué tipo. ¿Perdón? Atrás de esa, o junto con humanista, ¿y qué otra cosa? Tiene mucho que ver con el ritmo. Así. ¿De qué? ¿Qué es? ¿Perdón? No. Movimiento. Sí es el movimiento, pero ¿qué es? Sí, ¿y qué es lo que exige todo eso? ¿Qué disciplina exige todo eso? Militar. Había una cultura de orden militar. Y entonces esto también impone, ¿no? Impone un ritmo, ¿no? Y entonces es paso, redoblado, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que viene en el caso de los griegos? En el caso de los egipcios, vienen esos espacios grandiosos. En el caso de las culturas mesoamericanas, ya no solo nada más la mexicana, sino digamos la cultura prehispánica, en donde vienen esos espacios que nosotros creamos que son las grandes, ¿qué? Las grandes plazas. Y ese es uno de los principios urbanísticos más importantes. ¿Y qué característica urbanísticamente hablando tiene una plaza? ¿Qué otra cosa? Es espacio abierto, al aire libre. ¿Qué es una plaza? Al final, el pueblo para fines religiosos, recreativos, políticos, económicos. Un centro de encuentro.
en otra parte, ¿qué característica urbana tiene? Centro de encuentro. Sí, centro de política. Está limitada. Está limitada. ¿Por qué? ¿Qué está Porque limitada? hay servicios. Está limitada por edificios. ¿Sí? Si yo me llevo esta misma gente con el interés político, religioso, social, al Valle de Cuernavaca, por allá, ¿a quién sabe dónde? Eso no es una plaza. Claro. ¿Sí? Entonces, nace la plaza. Aunque no esté perfectamente, así la plaza llega de aquí a aquí, no está así con sus bordes así de aquí para acá ya no es plaza. Es decir, está definida por la disposición de los elementos que lo conforman. ¿De acuerdo? Y después de la plaza viene otro elemento importantísimo que es lo que estaba diciendo Luis. Las vistas manejadas como. Los calzados, los caminos. Exactamente. Hay el nacimiento de la calzada. El concepto de la calzada viene de la cultura griega y de la cultura de los italianos, que entonces es ahí en donde nace, se supone, ¿verdad?, el urbanismo. Y entonces viene lo que es la calzada, lo que es la avenida, y los italianos en lo particular hacen una cosa que no habían hecho ninguna de las otras culturas. ¿Alguien así como rápido se le ocurre que pudiera hacer? Las calles radiales. ¿Sí? Hacen eso. ¿Sí? Luego lo ven en algunas de las cosas que traen. Pero bueno, entonces vienen ese manejo y entonces van incorporando ya los árboles y todo lo demás. Pero ese concepto del manejo del espacio con un propósito en donde está implícito un remate visual, en donde está implícita la monumentalidad, en donde se está tomando en cuenta que hay una cultura castrense, ¿no?, que es de raíz, de hecho como cultura militar, es decir, lo militar y lo religioso era tremendamente importante. Y entonces todo esto estaba inducido, obviamente, y visto en todo lo que lo rodeaba, ¿no? Ustedes, en esto que hemos estado mencionando, estamos hablando de que hay lugares en donde ustedes llegan y dicen, híjole, qué incómodo, yo me voy de aquí, ¿no? O lugares en donde sienten mucha hambre o cosas así, ¿no? Pero también llegan ustedes a lugares en donde se sienten inducidos al movimiento. Entonces también hay lugares en donde deben de llegar y este ámbito los debe de envolver y seducir de tal forma que digan, ¡ay, qué bonito! ¿No? Y entonces sueltan el cuerpo, ¿no? Y se dedican a la contemplación. Y entonces sí, es la contemplación pura, ¿verdad?, de los elementos que componen el entorno. Y entonces sí podemos, en un momento dado, decir, ¡qué barbaridad! Este señor sí sabía lo que hacía, ¿no? Y tal estrella está en el lugar en donde yo la esperaba, ¿no? Pero ahora ya no volteamos a las estrellas, sin embargo tenemos un entorno extraordinario del cual nosotros muy frecuentemente somos testigos, pero también podemos ser tremendamente destructores. En relación a todo esto, sí podemos nosotros inclusive irnos a Pompeya, por ejemplo, en donde ya hay esas calles muy organizadas, zonas a donde caminan los peatones. Allí sí hay un concepto de la zona de arroyo vehicular, porque allá habían los movimientos de las carretas y los caballos y todo esto, y hay la banqueta, ¿no? Y entonces esos patios muy sencillos en las casas que existen en el Medio Oriente y existen en las casas egipcias, en las casas griegas, ¿sí?, en donde hay esos patios porticados y hay una fuente en muchos casos, o en otros lo que hay son cultivos de distintos tipos, ¿no? En una parte están las casas con los cuartos ligados, pero con un concepto de vivienda muy bien organizado y que al mismo tiempo disfrutaban del espacio común que se cultivaba para poder tomar de ahí lo que se necesitaba. Y al principio obviamente era de la necesidad primaria y después
incluía esta cuestión de la contemplación. Yo tengo esta plantita porque me gusta, ¿no? Entonces, todas estas cosas que no debemos de desligar de nuestra vida cotidiana, que es, entre otras cosas, ir incorporándolas y cultivándolas, no me refiero solamente a la planta, sino a ese espíritu creativo que cada uno de nosotros tiene, es, entre otras cosas, rescatar, ¿verdad?, aquella cuestión que en un momento dado había quedado olvidada. Entonces, puedo decirles, por ejemplo, de una observación que hice muy recientemente, precisamente en mi trámite, que fui muy enojada al Paz, Baja California. No, hombre, no saben qué lugar más hermoso. En donde hicimos recorridos hasta San José de los Cabos y todo lo que es el sur del sur de Baja California, porque hacia el norte es muy difícil recorrer. Es desértico y que es bellísimo, y en unos lugares ven usted las acacias y montaña y todo seco, seco, y de repente se encuentra una ventana y el mar azul maravilloso. Fantástico, fantástico. Es que, entre otras cosas, pues se está haciendo un estudio ecológico para no trastocar ese entorno. Pero en Mero La Paz, muy cerca del aeropuerto, voy viendo unas cosas, no se ven unas casas, unas cosas, que yo me les quedé mirando y dije, ay, pero si parecen pitas. Auténtico, ¿eh? Y eran casas de Infonavit. Se los juro, si la próxima vez que nos veamos, se las voy a traer, porque es, de veras, como para armar un escándalo nacional. Es que no es posible. Y con unas ventanitas además en La Paz, que hace un calor de la verdad, pero miren, de este tamaño, que difícilmente va a entrar. Entonces, si no es para muertos, no es para chicos, horrendo, horrendo, horrendo. Entonces, obviamente, hicieron lo que yo les dije, es decir, dejar un pelón en el terreno, y entonces en ese terreno pelón desplantaron aquellas como criptas, que ya se las mostraré en la próxima vez. Entonces, yo sí quiero que me hagan el favor de encender el proyector y que me proporcione, por el amor de Dios, ¿por qué me está viendo ese? Ahorita ven unas reproducciones que traigo aquí. ¿Hay proyectores por los compañeros? Sí. Pero bueno, ahorita los vemos, y si no, pasan ustedes al ratito y las pegamos por allí, ¿no? Pero también así las muestras de estas casas. Una cosa que es muy importante, que no les he mencionado y que, entre otras cosas, es parte de la historia, es Francia. Esto es la cuna de la arquitectura de paisaje. Es decir, Francia con André Lenot y la intervención que hace en lo que se llama el Palacio del Visconte, que era la casa de Richelieu, que además Richelieu, cuando creo que era Luis XIII o Luis XIV, le dice a Richelieu, era el tesorero del Estado, le dice, oye Richelieu, que he oído que estás haciendo una casa. Sí, señor, usted será quien lo inaugure. Entonces va, y esto lo había hecho André Lenot, llega Richelieu a recibir al rey, un fiestononón en sus jardines, no saben qué jardines, cabrón. Y entonces dice, ¿quién te hizo esto? ¿No? Como ahora. Ramírez Vázquez, no, André Lenot. Y entonces dice, oye, yo quiero que trabaje para mí, y él es quien le hace los jardines de Versalles. Pero entre otras cosas, como el tesorero, hagan de cuenta como Burría, ¿no? Y entonces descubre que este malvado dice, ¿cómo pudo hacerse esto? ¿No? El tesorero, qué casualidad, y le confisca el palacio y lo manda al bote. Entonces, es México hace muchos años, ¿perdón? Un cardenal, ¿no? Richelieu era un cardenal. Sí, pero entre otras cosas se hizo. Sí, pero ¿de dónde sacaste tanto dinero? No, pues mis ahorritos. Y entonces se lo lleva al bote, como ven. Entonces, este cardenal. Bueno, aquí les traje otra cosa que la van a disfrutar muchísimo. Después el arquitecto le voy a pedir que me haga favor. No, el proyector aquí está en el... sí. Aquí traje otra cosa que... ¿Alguien trae masking tape? ¿Sí? ¿Nos vendes un poquito? Sí.
libro, quisiera que también lo vayan pasando entre ustedes y que le echen una ojeadita. Aquí traen unas maravillas, si quieren tomar los datos. Por supuesto, entre otras cosas, también hay una ayudo, 1, 2, 3, sí puede estar. Bueno, yo creo que vamos a necesitar visualizar el aula, por favor. Y si se va pasando pero lo ponemos a ratito. Primero vamos a utilizar el proyector, por favor. Bueno, fíjense que voy además de pegar esto, quiero que lo vayan viendo. Esto lo compré hace añísimos, esta cosa de ir haciendo una biblioteca es muy divertido porque hay que ir buscando cosas por allí, se encuentra uno, la verdad, cosas muy lindas. Este es el número 1, creo que del 5 o 6. Es del 6 de mayo de 1953, ¿sí? Es un paisaje X, obsérvenlo cómo está. ¿Sí? Esto es de de agosto 16 del 56. Esto es noviembre del 59. Esto es junio del 63. Abril del 66. Este es julio del 69. Y esto es octubre del 72.
tenemos el primero. Si me haces favor. Sí, por favor, hay que empezar con la de atrás, ¿no? O sea, las así. Nos va a faltar el proyector. ¿Ah, sí? Ah, aquí está el proyector. Bueno, vamos a ver ahora las diapositivas. ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero ¿no será que se desconectó? ¿Esto qué es? ¿Ya? Bueno, miren jóvenes, hablando del manejo del espacio, vean como producto de los años que ahora sí que casi les podría decir que cuando Adán y Eva y que no sé qué, cuando se acuerdan de aquel famoso pecadillo. Pero resulta de que aquí hablamos de un águila que llegó a posarse en un nopal, que había un lago, ¿no? Que había una cultura maravillosa, y resulta de que miren lo que hemos hecho, ¿no? No, es más que nada que, no, inclusive a lo mejor es un poco más chico, ahora es la foca para que pueda ser más precisa la. Ahora sí, si fueran tan amables de tratar de cerrar un poquito las persianas, invertirlas de sentido, no sé si se puede, para que la iluminación se vaya hacia el otro lado. Y las de allá para allá mucho más, en el otro sentido. Sí, por favor. No, lo que hice así porque así se ve, creo que mejor, más definida la imagen. Bueno, entonces esta ciudad que empezó con un lago en donde aparentemente, si estamos hablando de ecología, había equilibrio entre quienes lo habitaban, entre quienes habitaban este sitio y el medio, y resulta de que se rompió ese equilibrio. Les estoy hablando de que esta fotografía está tomada hace más o menos unos 20 años, ¿eh? No es el problema de ahorita, y ahora está peor, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en un vuelo matutino cómo se sale de como si fuera de agua sucia, y lo mismo a la hora de entrar es como para ver, ¿no? Así, horrible. Ven ustedes cómo se empieza a contaminar desde muy temprano, y pues vivimos allí. Yo no sé qué clase de mutantes vamos a salir como producto de esto, pero por lo pronto nos hemos estado alejando de nuestro medio natural. En la salida a Pachuca hay una zona con casas
y luego hay una zona como con muchos tinacos que yo le llamo Tinacolandia. Y ven ustedes el desequilibrio que hay también y que la vegetación, por supuesto, no estaba como parte del plan, ¿no? Están las casas también resueltas en una forma así, pienso yo, descoordinada. El proyecto, por supuesto, que es bastante malo. Y ven ustedes como producto unas ciudades que son, la verdad, terribles, muy, por supuesto, estudiadas luego que por los desarrolladores que se tienden a hacer del dinero de la noche a la mañana. Los espacios abiertos no están como parte del plan, del proyecto, y tenemos lugares todavía dentro de la ciudad que no cuentan con los suficientes servicios y que son servicios elementales básicos, que entre otras cosas la gente, para que obtener vivienda, luego se va y se mete en estos sitios, se castigan, ¿sí? Y entonces exigen a las autoridades que haya agua, que haya luz, que haya pavimento, y ya que está puesto todo eso, vienen los desarrolladores, les compran a 2 pesos, y ya esto con agua, luz y servicios se puede desarrollar, entre comillas, adecuadamente, ¿no? Pero entonces vean ustedes, esto es por allí, por la zona de Lindavista. Y luego tenemos en las áreas urbanas, por favor, oigan por ahí una vocecita, tenemos en las áreas urbanas contaminación de este tipo, que es contaminación ¿de cuál? Es la contaminación visual y es la contaminación del ruido. Y tienen ustedes que esto fue mucho antes del temblor, está terrible. Y aquí parece que el que recibió una buena comisión es el que vendió las luminarias allí en la calle, ¿no? Y luego tenemos arquitectos que hacen los edificios y le dicen, le voy a poner una jardinera para que esté bonito el edificio, ¿eh? Y entonces hacen una jardinera, esto tiene otros 2 pisos, y le dejan esa jardinerita vergonzosa, en total desproporción al total del edificio, ¿no? Y también tenemos lugares de servicio que llega uno y dice uno, ¿qué? Yo ya llegué, ya me voy, ¿no? Además, yo el día que tomé esta fotografía fui con mi cámara, pedí permiso y me dijeron, pues sí, señor, pero hubiera venido cuando hay más gente. Yo dije, bueno, pues vengo otro día, pero mientras déjenme tomar mi foto, y fue esta la fotografía que yo tomé. Entonces también espacios que están hechos para la diversión, y vean por favor cómo está eso, es francamente terrible. Y los alrededores de las fábricas de cemento, esto está alrededor de la fábrica de cementos Tolteca, y pueden ustedes ver cómo están los magueyes polvosos, los trilúes, todo lo que es la tierra y todo eso. Y lo curioso es que yo me puse a hacer una investigación casa por casa y la gente está igual. Digo, abren la puerta y la gente está así como polveada y con problemas de salud muy similares a lo que ven. Esto es la salud ambiental que se ve, pero entre otras tienen problemas broncopulmonares tremendos. Y otro que pocas veces se considera, fíjense qué interesante. No, fíjate, no tanto en la piel, porque finalmente, bueno, te ves o más polveado o menos polveado, ¿no? Pero el asunto es lo que está pasando en los oídos. Es cemento, ¿no? Te secas y entonces que entra la pelucita, ¿no? Y luego le echan agua. Entonces agua, cemento, y se hace concreto armado porque tiene la pelusa de la toalla y del Kleenex que nos metemos para limpiarnos los oídos. Y entonces los médicos han hecho operaciones, de veras, en donde sacan unos cilindritos auténticos con los que se podría hacer pruebas de concreto armado, de distintos tipos de resistencia, porque además como tiene cerilla, pues entonces hay un elemento extra que conviene componer el asunto, o a descomponerlo, no sé. Pero han llegado a tener problemas estas personas muy serios, ¿no? Bueno, por supuesto el agua, que es el agua con la que se riegan las lechuguitas que luego comemos, ¿eh? Porque esto
es agua que viene del río de los Remedios, que después de circular un buen rato ya se puede utilizar como agua de riego, pero trae muchísima contaminación. Con esto se riegan las verduras y bueno, todo se recicla, ¿no? Y por supuesto la invasión de nuestro medio ambiente que es tremenda. Hay muchísimos de los productos que nosotros tiramos o desechamos y que es imposible incorporar nuevamente a la naturaleza. Todo lo que son los derivados del petróleo es imposible, ¿verdad? Y luego todo lo que es la chatarra pues tiene un proceso largo, pero finalmente se incorpora. Pero obviamente todos nuestros espacios pues se van invadiendo. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurre con ciudades como Tampico? Hace años Tampico era un horror, que fue cuando yo lo conocí. Ya ahora ha cambiado mucho. Desafortunadamente el mercado, que era de los lugares que yo pensaba que se podían rescatar dignamente, hay muchos lugares que han rescatado de una forma impresionante. Había una laguna, que es la laguna del Carpintero, que era un mugrero espantoso, y que ahora es un lugar bellísimo. Hicieron un rescate ecológico y de arquitectura paisaje, arquitectura de paisaje urbano y todo esto, hermosísimo, y realmente el lugar está rescatado. Pero el caso del mercado, resulta de que ven ustedes todo ese remate que tiene el mercado en esta fotografía, se lo volaron, ¿no? Y le pusieron un techito que dijeron, ahora sí se lo vamos a hacer bien, y le hicieron un techito de concreto tan desangelado que le dieron en la torre a todo lo que había, ¿no? Pero bueno, de las otras cosas que tiene Tampico encantadoras son las cantinas. Entonces esta cantina es El Porvenir. Qué famosa. Es famosísima y ahora es muy bonita, pero se dice, aquí se está mejor que enfrente, porque enfrente lo que tiene es el panteón, ¿no? Entonces, pues cualquier lugar está mejor que el panteón. Y bueno, hay muchísimos lugares que ustedes ven como que obviamente donde no hay intervención humana, pues no hay gran transformación, pero si no lo cuidamos, pues entonces esto es tremendo. Ahora, nosotros precisamente en la búsqueda de este rescate hicimos una exposición itinerante que se acabó a pedazos, porque tanto la llevamos y la trajimos por todas partes. Nació allí en la Escuela de Arquitectura en el Politécnico, y entonces se hicieron láminas en donde se representaba, por ejemplo, los elementos básicos de la arquitectura de paisaje, que son el agua, el aire, la vegetación, la tierra, el fuego, ¿sí? Y entonces lo representamos así. Hicimos viajes en donde hacíamos reforestación, esto fue en el estado de Hidalgo, y luego se hacen ejercicios de práctica a donde los muchachos van y compran macetas. Sí, son macetas. A donde los muchachos compran sus plantas, compran las macetas y empiezan a conocer todo esto. El asunto es que hay muchos elementos que no se han incorporado porque no los hemos pensado, es decir, el color, la textura, las dimensiones, las características físicas que tienen determinadas plantas para ser combinadas de acuerdo a sus propiedades, ¿sí? Las formas de las macetas, las macetas. Vaya man. Claro, macetas. Hacen un ejercicio en donde ponen las plantas y todo eso, entonces es cuando me los pesco infragante. ¿No? Y fíjense que es muy curioso porque de repente se van por lo que ven, es decir, voy a combinar esta planta con esta porque se ve muy bonita, y no piensan que hay plantas que son de mayor o menor exigencia de humedad y de luz, y etcétera, porque luego me dicen a mí, arquitecta, póngame plantas de sombra. Le digo, a ver, ¿dónde las va a poner? Oiga, le digo, ¿usted quiere plantas de sombra o plantas de oscuridad? No existen plantas de oscuridad. Es decir, las plantas deben de recibir los puntos, ¿no? Entonces, bueno, se lleva a uno las grandes sorpresas. Esto es en el
Este es en la universidad, también hace muchísimos años. Este es en Tamaulipas. Este es en una escuela de decoración. Ya todas estas niñas yo creo que son mamás porque iban de adorno a la escuela, en una escuela de decoración. Y vean cómo en el siglo XVIII se hacían trasplantes de árboles con dimensiones muy importantes y se ha dejado de hacer todo esto porque requiere de mucha inversión y el mover un árbol de un sitio a otro lleva muchos riesgos, ¿sí? Llegan a darse ciertas especies, pero hay que tener toda una serie de cuidados con ellos. A raíz desnuda son pocos los movimientos que se hacen. Y luego el tomar en cuenta las características físicas y estéticas que pudiera tener este elemento vegetal, lo que ponía el arquitecto Huereca aquí, que si es árbol, que si es arbusto, que si es herbácea, que si florea amarillo, que si florea rojo, que en qué temporada florea. Y sí les puedo decir, por ejemplo, que André Lenot, en esos jardines que hace en la época de Luis XIV, el Rey Sol, resulta de que hablaba de calendarios de floración que de hecho se siguen utilizando ahora, pero ya es la época moderna y todo esto. No, André Lenot tenía no solo un programa para poder considerar qué flores podían estar en su mayor esplendor en mayo, en junio, en julio, etcétera, sino también el color, y además tenían sus cultivos de los cuales disponía cuando el rey se levantaba y decía quiero ir todo rojo, ¿no? O todo azul, y de repente todo cambiaba porque iba a haber una fiesta, ¿no? Entonces vean ustedes cómo de acuerdo a estas características de clasificación pueden ustedes ir considerando en dónde y cómo utilizar esta vegetación y luego acorde con esas características ver si este elemento arbustivo permite ser podado y armar setos o dejarlo libre, siempre tomando en consideración la escala. Estamos hablando de las dimensiones de todos estos elementos, cómo los pueden manejar en un momento dado, la proporción con el ser humano, ¿sí? No desligar nunca esto. Esta clasificación de árbol, arbusto, entre los cuales entran, por ejemplo, las palmeras y las coníferas, que estén muy bien determinadas. Y luego, ¿cómo podemos jugar con estos elementos aún cuando aparentemente ya no están vivos, ¿no? Como en el caso de los troncos, o como es esa herencia fantástica que nos dejan los minerales con las rocas de distintos tipos. Entonces, ¿cómo podemos jugar con todos estos elementos y hacer composiciones interesantes sin que en muchas ocasiones haya vegetación? ¿Sí? Podemos estar hablando de arquitectura de paisaje porque todo el mundo también tiene implícito que si se trata de arquitectura de paisaje estamos hablando de jardinería. No estamos hablando de jardinería si estamos hablando de arquitectura de paisaje. Puede que no intervenga una sola planta y estamos hablando de arquitectura de paisaje. ¿Sí? Entonces tienen ustedes este elemento que está compuesto por elementos inertes y también la solución de espacios de convivencia al exterior en donde se puede estar semicubierto con distintos tipos de elementos o confinar y delimitar los espacios en lo que puede llamarse la fuerza centrífuga y centrífuga. ¿Quién es el que está más bonito? No, es que soy muy bonito porque ya estabas también. 10 años. Válgame, si estás más bonito. Ya agarraste sabor. Bueno, ¿quién es Georgina? Ah, muy bien. Miguel Ángel, ¿quién es Miguel Ángel? ¿Tú hace cuánto tiempo que saliste? Hace 3 años. Hace 3 años también. Muy bien. Tomás. No ha llegado. Abelino. Abelino. ¿Estás más bonito? ¿Hace cuántos años que saliste? Igual hace 10 años. Hace 10 años. No se te nota si estás guapo. Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús
¿Quién es Roberto Fuentes? No ha llegado. Rosario García Bustos. Sí, 2 años. Ajá. ¿Quién es Helmo? Okay. Joaquín Hidalgo. Israel Jaime. 8 años. 8. Miembro fundador de la facultad. Muy bien. Janet. ¿No? Lobsan. Ay, que se llama tan elegante. ¿Quién es Lobsan? Javier Marchan. Javier. Sí, se ves muy tiernito. Daniel Martínez. 1 año también. 1 año. Hola, defensa. Raúl Ortiz. Raúl, ¿cuánto tiene? 1 año. Ajá. Luis Pérez Ariza. Acá. ¿Sí? ¿Dónde estás? Acá atrás del proyector. ¿Cuánto tiempo que saliste? 5, en el 95. Desde el 95. Muy bien. Claudia, ¿quién es Claudia Utrilla? 2 años. Luz Elena Lavín. Luz Elena. Carlos Alberto. ¿Yo? 1 año. Orlando José. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 año. Mauricio Reyes Rivas. Rubén Román Hernández. Melissa. José Eduardo. Alfonso. Aquí estoy. A ver, Alfonso, ¿cuánto tiempo tienes? 4 años. 4 años. Claudia Osiris. También 4 años. Muy bien. ¿Y los que no se han inscrito, que no aparecen en esta lista, quiénes son? ¿Hay alguien por aquí? ¿Perdón? ¿Estás tú? ¿Cuánto tiempo tienes de haber salido de la escuela? 1 año. ¿Pero eres ingeniero civil? ¿Y qué te pasó? ¿Que te volteaste? Ni modo, a todos nos puede pasar, ¿eh? No te apures, son cosas de la vida. Pues sí, todo el mundo tiene su lado con la mujer.
a hacer como un apartado de esta cuestión histórica de los jardines. Y sí les puedo decir, entre otras cosas, que tenemos varios documentos muy valiosos. Por ahí está uno que es de ICOMOS, que está aquí, y que se refiere a jardines y sitios históricos. Esto de ICOMOS es el International Council of Monuments and Sites. Esto, entre otras cosas, tiene información sobre algunos de los jardines históricos. Van a ver aquí, por ejemplo, en el caso de unos castillos. Se los voy a pasar porque esto necesitan ustedes verlo. Pero aquí tienen ustedes, entre otras cosas, cuál es la raíz de el jardín histórico francés, por ejemplo, que ahora ya los jardines en Francia, como ustedes los vieron en las diapositivas, han cambiado en sus conceptos, en sus formas y todo esto. ¿Por qué? Porque pues obviamente todo se ha ido transformando al pasar el tiempo. Cuando yo les hablaba hace 8 días sobre lo que significa este concepto del eje, entre otras cosas estaba presente el hecho de pensar cómo se iba a solucionar la ciudad alrededor de ese. En España, digamos que existe la vía principal, en Francia existe la vía principal, y ustedes iban viendo a través del tiempo en la historia de los países, de las ciudades, digamos, vamos viendo esas trazas tan peculiares. En el caso, por ejemplo, de la cultura prehispánica, de la cultura mesoamericana, ya la veremos hoy más con calma, porque vamos a ir dando pedacitos de historia para no aburrirlos con esto de dejarles caer toda la historia encima, ¿no? Entonces, por pedacitos. Vamos a ver, por ejemplo, por qué la traza de estas ciudades magníficas prehispánicas, como es Teotihuacán, y la famosa calzada de los muertos. Esta calzada que es francamente señorial, que tiene unas dimensiones magníficas, ¿verdad? Estamos hablando de dimensiones en proporción con otras ciudades más o menos de la época, y resulta de que estos habitantes de la antigua Teotihuacán, pues resulta de que son precursores de muchísimas cosas, entre otras cosas, por supuesto, de esto que estuvimos hablando la vez pasada, de la monumentalidad. Tienen la traza esta con un eje importantísimo en una calzada, es decir, ya lo consideran ellos desde entonces como la calzada de los muertos, ¿sí? Y esto circundado por edificios muy importantes que obviamente estaban relacionados con la cuestión religiosa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la cultura griega, los griegos tienen muchas flores en los jardines y todo esto, pero las flores no las tienen relacionadas específicamente con las deidades o con la religión. Tanto los griegos como los persas, por ejemplo, consideraban los árboles sagrados, pero no porque estuvieran relacionados con algún dios, sino porque en sí el árbol significaba un elemento a tal grado respetable que no tenía por qué estar relacionado ni con el cielo ni con la tierra, salvo por la cuestión circunstancial de que esto estuviese plantado sobre el suelo que estaba, ¿no? Pero una cosa que sí es muy importante es que, por ejemplo, en el caso de las guerras de los persas y todo esto, en la época de la Mesopotamia, de los persas, de los asirios, todos estos, resulta de que fíjense cómo se atacaban. Por ejemplo, los persas, que consideraban tan sagrados los árboles,
si atacaban a otra cultura, pues resulta de que una de las primeras cosas que hacían era tirarles los árboles. Era así, pues yo sé qué cosa es lo que me gusta más y lo que considero más sagrado y yo me lo acabo, ¿no? Entonces así peleaban. Luego es muy interesante porque entre otras cosas hay una historia muy bonita relacionada con el paraíso. Por ejemplo, la palabra paraíso se supone que proviene de una palabra persa que creo que es pars o algo así, pars creo que es, y que significa parque. Y entonces de ahí proviene la palabra paraíso. Y estamos hablando de más o menos 1500 años antes de Cristo. Entonces, van a ver ustedes aquí en este libro de Nicomós y también en este que se llama El Jardín y que es una belleza de libro. Toda esta bibliografía se la va a ir quedando el arquitecto por si alguna vez ustedes se interesan en adquirir esto. Resulta de que aquí viene una historia muy detallada, ahorita lo vamos a ver en el proyector. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la reina Hatshepsut la vez pasada? Y que ella, estamos hablando de una reina que estuvo durante 1500 y tantos hasta 1600 y tantos, trayendo vegetación y animales y todo esto. Creo que se quiere poner al revés, ¿no? A ver. No. Sí, al revés, eso es. No tenemos que apagar la luz. ¿Hay forma de cerrar aquellas? ¿Ya se puso bueno el pleito? Como se van estas embarcaciones tan clásicas de la época a la búsqueda de muchos tipos de vegetación. Hay un orden, ¿sí?, en sus plantaciones, y aquí está la reina. Y luego aquí, en esto, otra vez aparece un estanque, cosa que aparece aquí también, y luego ven ustedes cómo van plantando ellos sus árboles. Ahora, si ustedes leen con cuidado el libro, hay muchas plantas que inclusive dicen, fíjate que había de tales o cuales plantas y tales o cuales animales. Acá hay otra ilustración que me interesa mucho que la vean, porque acá está, esa. Ahora sí. Puedes sujetarlo. No, más para eso. Ahora, ¿puedes cerrar? Aquí ven ustedes la embarcación. ¿Sí? Aquí están otros tipos de árboles. Y luego había las palmas datileras, que eran muy comunes allí. Luego, cómo utilizaban ellos cierto tipo de jarrones. Y la otra cosa es que el único, por ejemplo, endulzaban sus bebidas y todo esto con miel de abeja. Era el único endulzante que conocían ellos. Entonces han encontrado polen y
polen de abejas, que es de donde viene la historia que el polen es buenísimo para la salud y todo esto, porque entre otras cosas, vean ustedes el tipo de vegetación, si quieres ya quitarlo, y cómo en un momento dado estas reinas o estos reyes, estos emperadores, estos faraones, eran sepultados no solamente con los utensilios que tenían ellos en la vida cotidiana, sino además con sus cosas más queridas. Es decir, si tenían algo que les gustaba mucho y todo esto, lo ponían como parte de las cosas que se iban a llevar al otro mundo, ¿no? Pero de lo que siempre se encontró en todas estas tumbas, o lo que siempre se ha encontrado, es miel de abeja. Es decir, precisamente porque era el único endulzante que existía en esa época, y entonces se encuentran como parte de ese paquete que se iba a llevar a esta persona para el otro mundo, se encuentran el polen que se utiliza ahora que para que tenga una buena salud. Entonces, pero esto fue parte de las cosas que se encontraron, que estamos hablando de muchos de estos personajes de 3.000, 2.000, 1.500 años antes de Cristo. Estamos hablando que de nuestra época para allá son 5.000 años. Eso es lo más maravilloso, porque entre otras cosas encuentran semillas de dátil, que era lo que se comía, los olivos, y entonces encontramos toda una serie de situaciones que son las que nos hablan, además de las cuestiones físicas que aparecen en todas estas ilustraciones. Entonces, este libro que tiene precisamente los jardines egipcios, vean ustedes también esta ilustración, qué bonita es, y miren cómo tiene los arbustos, las palmeras, los árboles de higo eran otros árboles bastante comunes. Y luego está hablando otra vez de los historiadores que les platicaba yo la vez pasada, de Diodorus y Estrabus, que desafortunadamente eran personas que no sabían dibujar, o no se les ocurrió que esto debía de ser dibujado, porque aparentemente Babilonia iba a durar para siempre. Pero desafortunadamente Babilonia estaba en una zona que era, según dicen, era una zona sísmica, y era una ciudad que estaba hecha toda de tabique. Entonces se supone que parte de la destrucción de Babilonia se debe precisamente a movimientos sísmicos que son los que la hicieron desaparecer. Entonces tenemos la época de los romanos, que viene con toda una serie, pero esto no creo que... Miren, este es muy importante, por favor. Es así, ¿verdad? Porque a la par del jardín y de los espacios abiertos en Persia, en Egipto y todo esto, aparece, no, más arriba, ponla más arriba. No sé, ¿verdad? Bueno, esto es una fuente y se ve que aquí derramaba el agua. Tienen ustedes el jardín en esta zona de aquí, y aquí hay columnas. Vamos a sacar el libro para que a ver si así físicamente pueden verlo. Creo que lo ven mejor así. Entonces, ven este concepto del jardín en la parte central, rodeado normalmente. Miren, esta es una de las aportaciones al jardín de los romanos, en donde intervienen o participan las columnas, los elementos de tipo escultórico que complementan la cuestión de la jardinería. En el caso, por ejemplo, de los otros jardines, vamos a hablar del jardín en el antiguo Egipto, el jardín de los persas, que eran, entre otras cosas, jardines en donde además de tener las cosas para disfrutarlas, obviamente que la gente comía todo esto que se producía, entonces se tenían hortalizas, árboles frutales,
se tenían los peces porque iban a comer de allí y todo esto, pero había la intención con este eje, entre otras cosas, de que la vegetación en realidad fuera la que condujera, ¿sí? La vegetación por la razón que estuvimos viendo la vez pasada, que en un momento dado, si nosotros queremos inducir al movimiento y todo esto, ponemos las cosas con cierta ritmo, ¿no? Entonces hay en todo esto la intención de que con la vegetación enmarcan, con la vegetación dan ustedes pantallas, con la vegetación conducen, ¿no? Y en el caso de lo que hacen los romanos, allí ya no hay esa intención de utilizar la vegetación en ese sentido, sino que la vegetación en realidad ocupa un lugar secundario. ¿Por qué? Porque intervienen todas estas cosas de los arcos, las columnas, las esculturas, y entre otras cosas, los italianos introducen una cosa que a lo mejor todas las otras culturas la manejaron intuitivamente, que se llama el genius logic, ¿sí? Esto, así lo siguen llamando los italianos, y es la lógica del genio que está en el lugar. ¿Y a qué le llamamos a esto en nuestra cultura? ¿Cómo le llamamos a esto en nuestra cultura? Que le estuvimos dando un nombre la vez pasada. ¿Qué es el qué? ¿Ese genius logic es qué? La identidad. La identidad, ¿y qué otra cosa? El carácter y el concepto, ¿sí? Ese carácter, identidad y concepto están encerrados en este supuesto genio que debía de tener ese espacio y que debía de estar en relación con el carácter del edificio, y que sigue conservándose de algún modo, interpretado acorde a cada cultura, ¿sí? Entonces ven ustedes que aquí, por ejemplo, en esta fotografía aparece un cisne y está una escultura, y tienen ustedes los arcos, y tienen las columnas, y tienen el espejo de agua, en fin, hay toda una serie de elementos que complementan este concepto del espacio abierto, en donde participan toda una serie de órdenes que están hablando de una determinada época, porque vemos nosotros también aquí manifiesto el orden al que pertenecen, digamos, todas estas manifestaciones. Entonces, tenemos la época de los romanos. Miren, aquí tienen una fotografía un poco más grande, la alcanzan a ver todos, ¿no? Y luego tenemos nosotros el concepto del jardín en el Islam. Tienen ustedes el jardín en el Islam, pero esto hecho miren, ven ustedes el eje manejado acá con agua y con elementos que están también conduciendo para una determinada... Ahora, fíjense que esto es muy interesante. En el caso del Islam, estamos hablando de los persas, estamos hablando de una cultura muy antigua. Ellos como que se vuelven también comunicadores a su modo. Ustedes han visto que en todas estas culturas hay pergaminos y hay pinturas rupestres y hay pinturas en las pirámides y todo esto. En el caso de los persas, esto era hecho en los tapetes, y tal es así que nos llega hasta la actualidad que el tapete persa es así como de lo más fino. Entre otras cosas, fíjense que llegaron a ser tan perfectos en sus tapetes que entonces la gente ya llegó a no comprarles los tapetes porque eran perfectos. Entonces inventaron cómo hacerle defectos, y a esto se le llama la falla persa, ¿sí? Es decir,
a nosotros, aunque nos gusten las cosas perfectas, no nos gustan tan perfectas, ¿sí? Entonces buscamos cómo meterle un defectito, digo, son defectos, pero bueno. Entre otras cosas, precisamente en los tapetes se buscaba precisamente que esto tuviera una fallita, ¿sí? Y entonces de repente cambiaba el color o de repente cambiaba el tejido y todo esto, pero realmente se vuelven los tapetes parte de la información que queda para el futuro. Sí, que es la información que tenemos nosotros ahora en las manos. Tenemos como resultado de todo esto de los persas, de los egipcios, después de que pasan por ese concepto del jardín que era al principio como un zoológico, que era un jardín sin mucho orden y todo esto, que inclusive Buda se supone que hablaba y catequizaba a sus seguidores en esos jardines, pues se va transformando esto en jardines con trazas muy bien definidas, y entonces está en el caso de los persas, de los egipcios, de los romanos, de los franceses, donde aparecen digamos ya las figuras geométricas, en donde hay un orden, en donde hay un equilibrio, digamos, buscando la simetría. Entonces ven ustedes cómo va transformándose el jardín, y entonces tenemos las influencias que van pasando de un país a otro. Una de las influencias muy fuertes es cuando llegan los moros a España. Los moros llegan a España, y lo platicamos, creo que eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Como llegan a España y llegan y encuentran agua como el tesoro más preciado, un lugar donde pueden asentarse y a donde pueden además tener cultivos. Y entonces en España tienen ustedes esos famosísimos jardines, que son los jardines de Granada, y los jardines moriscos, que son realmente pues famosos. Ahora tenemos nosotros la India, por ejemplo. En el caso de la India, una de las obras más famosas y más grandiosas es el Taj Mahal, que fue hecha por un rey que perdió a su esposa muy joven, tanto él como ella eran muy jóvenes, y ella fue sepultada, y para ella fue hecho esto. Es decir, el Taj Mahal es una obra que se supone que es una obra de amor, no es un monumento al amor, pero es una sepultura, ¿no? Entonces, y en esto podemos ver nosotros que es un edificio gigantesco, que con todas las pobrezas que tiene la India, a pesar de eso se hizo este edificio, les jugó como una de las maravillas de la humanidad. Y entre otras cosas podemos ver cómo maneja este concepto del eje y el remate visual que viene siendo este grandioso edificio. Entonces, vamos a ir, aquí tienen ustedes el salto a España, el edificio que les mostré de la Alhambra, y cómo tiene el patio de los leones, que es una cosa fantástica, de verdad tiene una proporción de lo más exquisita, y entre otras cosas que ustedes al ratito que vean el libro se fijan, tiene el patio de los leones en esta parte de aquí, tiene unos leones soportando la fuente, que no tiene el agua allí, digamos, proporcionada por una bomba, es por caída libre. Todo eso es aprovechando caídas libres del agua y provocando fenómenos físicos que están haciendo que el agua continuamente esté pasando por ahí. Entonces, tienen ustedes esta fuente, sale el agua allí, se derrama, y luego de allí de donde se derrama se va hacia los 4 lados en este lugar maravilloso, y entonces la reparte hacia otras partes allí mismo en Calaf. Aquí es en donde el rey Ar-Rahman tenía a sus esposas, tenía aquí esas esposas, 300 o algo así. Yo creo que a él perdió la cuenta. Entre otras cosas, tenían unos baños de vapor ahí. ¿Sabían ustedes que tenían unos baños de vapor? Tenían una zona a donde las esposas se reunían para bañarse, pero era un baño fantástico, así como ese. Y entonces, entre otras cosas, tenían música. Y como saben ustedes, si el rey sabía o que alguien las había visto, lo mataban. Por eso estas mujeres estaban siempre acompañadas por los eunucos. Creo que ustedes saben qué cosas es un eunuco, ¿no? Entonces estos hombres pobres, que bueno, quién sabe qué tan pobres, bueno, era el cambio, porque además los tomaban muy jovencitos, y era el cambio por tener comida y techo seguro por toda la vida. Y los padres sabían que sacrificaban al hombre de la familia, ¿no? Quedaba, digamos, virilmente inútil, pero era un servidor extraordinario y acompañante maravilloso de estas mujeres. Entonces entraban los músicos a acompañar a estas
señoras, y resulta de que entre otras cosas tenían este lugar con, ustedes llegan actualmente existe, y tenían unos como mesetas así, ahí ponían carbón, y entonces ahí llegaban y vaciaban agua perfumada, un olor tan delicado que provocaba el vapor que estaba a su vez perfumado. Entonces es uno de los orígenes de los perfumes, ¿no? Y los músicos que acompañaban todo tipo de estas mujeres para no enamorarse de ellas y todo esto, y que no los fuera a matar el rey, pues digamos que Abdal Rahman sabía cuidar a sus esposas, ¿no? Entonces era una cultura muy, muy especial. Entonces, entre otras cosas quiero mencionarles que ahorita van a ver la fotografía que dice a el patio de los leones. Si ustedes ven y se acercan, van a decir que todo parece los leones, menos leones. Porque el pobre hombre que hizo los leones, que era un excelente escultor y que fue responsable de varias cosas ahí, pensé, bueno, que tiene que llevar leones, y dijo, ¿y cómo son los leones? Entonces alguien le dijo que eran como perros. Y entonces, si ustedes ven leones aquí, pues son unos leones que parecen perros. Entonces ya luego lo van a ver, porque además tiene esa cosa cándida, ¿no? Que tiene que tratar de... Luego también tiene la invención, que es parte de la cultura pues persa, y parte de los moros, y lo llevan a España, y que es el uso de las celosías. Es decir, no hay un espacio divorciado del exterior. Es decir, el exterior y el interior son una misma cosa que convive y no se transforma y se divorcia, sino que hay esta cuestión de las celosías. Ustedes lo han visto mucho, y de allí vienen estas rejas maravillosas que trae la cultura hispana a México, y que nosotros la adoptamos pues muy bien, ¿no? Entonces viene después los jardines en los monasterios, que son para la producción de las vides y toda la época medieval, que también es puesta en tapices y en digamos, historias épicas que hay de la época. Vean ustedes también aquí un dibujito de lo que marca un jardín en Italia, y la forma en que hacen ellos es que participan al elemento escultórico, ¿no? Entonces, ya después de esto tenemos nosotros lo que se refiere al jardín francés, que ya ves si encuentro una, ahorita lo vamos a ver de todos modos en diapositivas, pero tienen ustedes también lo que fue clásico eso es lo que es el Renacimiento. Ahorita se les voy a pasar los rápido nada más para que tengan una idea de todo es escultura esta, y luego todo lo que es la traza, la organización de los espacios como por los espacios ya con un eje muy bien definido o varios ejes partidos. Híjole, eso es lo que necesitaba cuando música. Sobre todo para lo del nacimiento, ¿no? Y luego viene una época muy interesante, fíjense, en que esto viene mucho en los jardines ingleses, en los jardines franceses y en los jardines italianos. Eso que se llama pero viene una época en que se poda todo en los jardines, a una dama con un pañuelito así en la mano, y hecha toda con podas. Entonces, pero se llega obviamente a la exageración en todo esto, porque muchas veces son figuras geométricas o figuras de estas que se vuelven tremendamente cursis, ¿no? Como participantes de los jardines. Se llama el arte topiario, ¿sí? Eso es el arte topiario. Eso es una época muy importante en el jardín inglés, francés, ¿no? Y que viene como producto de lo que es el estar haciendo el uso de las podas exageradas, ¿no? Y entonces que hasta la actualidad todavía hay quien hace el venadillito y el pajarito y la canastita y todas esas cosas, que si fuera uno o dos no importa, pero si llenan ustedes todo un jardín de estos elementos se vuelve tremendamente exagerado. Y después viene lo que es Versalles, ¿sí? Entonces tienen ustedes estos jardines magníficos con estas trazas muy bien definidas.
espantaste con eso que dices que se quema mi vida. Ahorita se los paso y ustedes lo ven. Pero Rebeca y es todo un capítulo, digamos, toda una serie de capítulos que vienen aquí. Las formas en que se hacen todas estas cosas. Este es no lo van a creer, pero este es el Jardín de los Naranjos. Porque allí tenían ellos en el invierno puestos naranjos en unas macetas, bueno, no eran macetas como tales, sino eran unos recipientes de madera que metían y sacaban, los guardaban en época de invierno, los sacaban en época de primavera y verano y todo esto, y los ubicaban en determinados sitios, y era en este espacio. Y es en donde yo les digo que es el Rey Sol, como de que de repente decía todo rojo, todo amarillo, y entonces había que tener un calendario de floración en donde se supiera qué elementos tiene. ¿Qué participa aquí? Estos dibujos sofisticados, simétricos, maravillosos, fuentes, ¿sí? Unas fuentes fantásticas, como espejos de agua, ¿no? Y una de las cosas muy importantes, tanto en el jardín inglés como en el jardín francés, es la búsqueda casi del infinito, o sea, de las perspectivas profundas en todo esto. Entonces vean ustedes cómo aquí, cómo se va la visual hasta el fondo, va a rematar con el mar. ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Sí? Esa es una de las cosas más... Bueno, y después ya viene todos los demás jardines de esa época que van copiando. Aquí hay una cosa muy importante. Miren, este es un jardín muy importante en Inglaterra que se llama Hampton Court. Y fíjense que esto estamos hablando de 1724. Y miren la traza tan bonita que tiene el lugar. Ahorita lo van a ver, lo buscan. Pero miren la traza, que es, hay unas elementos radiales, ¿sí? Que lo pueden ir viendo ahorita. Bueno, entonces vamos a empezar a ver las diapositivas porque tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a hablar sobre Japón también. Vamos a ver unas diapositivas de esto. Entonces, ahora sí, ponemos el proyector, por favor. Él es quien hizo los jardines empresariales, exactamente. Sí, por favor. Pasamos el proyecto. Necesitamos a otro hombre fuerte. Necesitamos un voluntario, tú, por favor. Gracias.
fíjense que una vez me invitaron a Saltillo a dar una conferencia y yo llevaba mis diapositivas ya todas ordenaditas y todo eso y me dicen, ay, arquitecta, qué gusto, bienvenida y que no sé qué, y les estoy hablando de hace muchísimos años. Y resulta de que me van diciendo que voy viendo el cartel, así, hagan de cuenta como para ir a los toros, y voy viendo que me tocaba con Ramírez Vázquez en una mesa redonda. Entonces, cállense que yo la mesa la vi como despatarrada, toda la noche reordené mi material y en la mañana cuando lo pongo, pues estaba todo desorden. Bueno, ni dormí, con eso les digo todo. Y a la hora de que llego a la conferencia, no traía la cosa esta y les digo, no, que miren, que pónganle, que se me voltean los pies de mi cabeza. Ya saben cómo me sentí. Fue mi debut y despedida. No, pero fue una de las primeras conferencias que di y además, bueno, nos divertimos muchísimo y yo a Ramírez Vázquez lo conocía y es una gente de lo más sencilla que se puedan imaginar. Y él me ayudó, digo, finalmente fue mi chícharo, entonces me dice, no, cálmate, mira. Pero el otro como que ya tenía muchas tablas y tal, entonces fue muy divertido. Bueno, vamos a ver toda una serie de diapositivas. Esta es una fotografía muy antigua y les estoy presentando aquí, bueno, se nota, ¿verdad? Muy antigua. Les estoy presentando aquí a uno de los fundadores de la carrera de arquitectura. Bueno, fundadores de la carrera de arquitectura paisaje, realmente fuimos los primeros arquitectos paisajistas que hicimos la sociedad. Pero él fue el que promovió que en la Facultad de Arquitectura en México se empezara a dar arquitectura de paisaje, les estoy hablando de hace casi 30 años. El arquitecto ya falleció, es un amigo queridísimo, todos los que hicimos muchísimo, Carlos Contreras Pajés, por ahí se van a encontrar su nombre. Pero un tipo de veras tan entusiasta, tan querendón, tan participante, y él fue quien invitó a Barragán como presidente vitalicio de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas. Bueno, este es uno de los viajes maravillosos que hicimos a Canadá y les estoy hablando de que, sí, bueno, yo no sé qué pasó, pero no está, a ver, pásale a las diapositivas, espérame, no empezaste por la 1, no, espérame, estás aplicando el equivocado, es este. Miren qué interesante, este es el edificio que es el Palacio de Justicia en Canadá. Esto es en British Columbia, ¿sí? Entonces resulta de que es un edificio que ahorita van a ir viendo, que tiene distintos niveles, lo hicieron en un lugar en donde fueron aprovechando la topografía del terreno. Es muy moderno el edificio, pero entre otras cosas aprovecharon los taludes naturales, entre comillas, porque obviamente llegan ustedes y dicen, se ve todo tan bien puesto, ahora sí que faltó la falla persa, ¿no? Entonces, resulta de que hay unos cambios de nivel en donde se fue terraceando, se hacen estas escaleras y ustedes llegan y caminan por aquí, por la orilla de este sitio, que tiene, entre otras cosas, estas cascadas maravillosas, y ustedes vieron el lugar a donde estábamos el arquitecto y yo parados, que se está viendo de frente esto, y estos son las cortinas naturales de las salas de los juzgados. O sea que no hay persianas, sino que hay cortina de chorro de agua, ¿sí? Entonces tienen ustedes, esto fue en 1983, así que pues sí, ya saben cuántos años tiene esto. Y en este lugar, como ustedes ven, fueron aprovechando estas escaleras, esas escalinatas, y entre otras cosas se hacen aquí unos espectáculos y todo esto. Miren, lo que les estaba diciendo de que como parte importante de todos los proyectos en Estados Unidos, Europa, Canadá y todo esto, ya se tienen que entregar los proyectos con firmas y proyectos de paisajistas.
Entre otros, este es un proyecto muy interesante porque hace esta gran terraza a la orilla de un puerto. Nosotros bajamos aquí en un teleférico. Y esto es lo que se veía desde la parte de arriba. Como ven ustedes, hay un acceso a este lugar que remata con este elemento escultórico hecho todo de madera. De aquí distribuye para este acceso principal o para otros accesos que hay en esta parte de aquí. Arma unas placitas interesantes que utiliza la gente cuando sale de trabajar. Es un edificio de oficina más bien. Esa es la parte de abajo y como ustedes ven aprovechan hasta el más mínimo del sol, porque no es como aquí que la eterna primavera, ¿verdad? Sino que allá cuando hay un tantito solecito que cortan a la ropa y todo esto, ¿no? La siguiente. Y esto es el rescate de un concepto muy interesante que podría compararse con los jardines colgantes de Babilonia, pero más que nada en el aprovechamiento de un espacio que yo considero que es de los espacios más desperdiciados. El espacio más desperdiciado en una casa, ¿ya saben cuál es? Además de la azotea que le llamaba, Le Corbusier, ¿cómo le llamaba a la azotea? Piénsenle, les dejo eso de tarea, lo que les digo, ¿qué otro espacio es muy desperdiciado en las casas? ¿Nadie sabe? Es lo de abajo de las camas. Porque, bueno, desperdiciado entre comillas, porque va a llegar visitas y guarden todo abajo de la cama, le la colcha y métanle ahí el archivo de zapatos, de planos, de todo eso, y le jalan la colcha y ya todo está perfecto, ¿no? Entonces, pero si eso se pensara como unos grandes cajones en donde dicen acá plano, acá, pero no habría ese desorden de que se mezclan los zapatos con los planos, ¿no? Ahora, el otro espacio muy desperdiciado es la azotea. En la azotea está la historia de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahí está la bicicleta, el triciclo, la jaula del perico, la llanta que ya no sirve, la cazuela del mole que se hace cada año, los jarritos para el pozole, en fin, todas estas cosas están ahí, son la historia. Y mira mi oso de peluche y saca uno un oso así todo, ¿no? Y además no lo quiere uno tirar. Ahora, si ese espacio se volviera un espacio útil y que Le Corbusier le llamó la quinta fachada, ¿sí? Ese espacio se convertiría precisamente en un área de convivencia. Eso es en Suiza, esto es en Suiza también, y vean ustedes los accesos a los estacionamientos, ¿sí? Aquí hay uno. Y bueno, todo esto es un estacionamiento a tal grado de que en esta parte de aquí hay tragaluces. La siguiente. Esto ven que es el jardín encima de un estacionamiento. La siguiente. Y bueno, y luego el concepto de cómo utilizar el espacio como en un restaurante y todo esto, en donde puede uno ir solo, pero al mismo tiempo no estás solo, sino que estás en contacto con la gente de la calle y todo eso, y que esto comercialmente puede ser atractivo, y entre otras cosas que sea en un ámbito agradable, que no es precisamente un jardín. La siguiente. Esto es el lobby de un hotel en Canadá, el Four Seasons de Canadá. La siguiente. Y esto es muy interesante porque es el lobby de un hotel en San Francisco, que creo que es el Hyatt en San Francisco, y que tiene un lobby inmenso, y que entonces esto está resuelto. Ahorita a ver si en la siguiente fotografía tiene más información sobre esto, pero ustedes ven que estos son unas rejillas metálicas, ¿sí? Y estos son unos casetoncitos de fibra de vidrio con plantas que son cambiadas temporalmente, es decir, las cambian de vez en cuando se dañan mucho o vienen, cambian la planta, tienen un viverito en donde tienen todas estas plantas con una iluminación muy similar a la que tienen aquí para que no resientan temperatura muy similar, y entonces están cambiando, pero lo bonito es que se arma una cortina verde con unas esmeraldas, porque como entra la luz, es muy especial, entra la luz y entonces ilumina
ciertas hojitas y da la impresión como de que están colgadas unas cuentitas. Gracias. Esto yo lo vi aquí en México en un hotel, pero con plantas de plástico. Se veía muy bonito. Muy bonito. Piezas de plantas así. No, pues hay que tener el gusto también para hacer este tipo de cosas. O sea, no se trata de fusilarse las cosas nada más así, ¿no? Así. Bueno, esto es en España y vean cómo se salvan, digamos, los cambios de nivel, provocando áreas a donde se puede uno sentar, ¿verdad? Unas escaleras que no son precisamente rectas. Desde acá subimos pasábamos por una calle aquí y luego fuimos bajando y ya me salí desde acá con la fotografía. Y bueno, estamos en nuestro México lindo y querido. Vean ustedes cómo con cosas muy sencillas, gente que es muy humilde puede llegar a tener un espacio muy chiquito, pero resuelto de una forma agradable, cómo pintan todos los botecitos del mismo color y cómo se ve el espacio menos inhóspito que los espacios comunes y corrientes. Yo les hablaba de los espacios más desperdiciados, pero les puedo decir que también una de las personas más desperdiciadas en la vida es el ama de casa, porque la tenemos en unos patios, viendo hacia unos patios que yo les llamo patios de concentración, no les llamo patios de servicio. Esos patios de concentración son terribles, todo el mundo dice, no importa, aunque no se vea nada, al fin que es el patio de servicio, pero es a donde da la cocina, es a donde la señora se pasa 10 horas metida y ni siquiera tiene la oportunidad de colgar sus botecitos porque hacen de este espacio un lugar cierto. Yo creo que aquí en Cuernavaca todavía hay la sutileza de que cuelga la jaulita del pajarito y todo eso, pero en la medida en que va comiendo la ciudad, en la medida en que ustedes vayan permitiendo que esos espacios se conviertan en un área inhóspita, esta señora que se queda 10 horas en su casa y que le dicen, es que te quisiera ver trabajando, pues la señora cuando sale, ya te quisiera ver trabajando, dicen los maridos, ¿no? Y entonces la señora ya trae el chombo para acá y además la quieren venir a encontrar arreglada y contenta. Y 10 horas estuvo viendo el patio horrible porque la cocina es tremendamente absorbente porque hay que lavar ropa y todo esto. Y luego además el señor le recibe su platita así en la mesa y el señor dice, esto no tiene sal. ¿No? Y la señora con la sonrisa congelada, si es que no le puso el plato de agua. Entonces, todos estos espacios deben de estar conectados con la belleza. Además de que sean funcionales, deben de estar conectados con esa cuestión que viene acá, que debe de estar conectado con la belleza. Este balcón es en Taxco, Guerrero, y miren, estos botecitos, ninguno está pintado. Qué maravilla de terracita, ¿no? La siguiente. La siguiente. La orgullosa. Estas sí son rectas, la siguiente. Y bueno, este es otro de los ejercicios que hicieron los muchachos ahí en la escuela, en donde no hay vegetación. ¿Se acuerdan que los mencioné la vez pasada? No hay vegetación, sino que hay elementos de composición en donde participa elementos de la naturaleza, pero sin vegetación. Ahora, esto lo hicieron los muchachos como producto de la solución para su azotea. Porque es muy importante que esto que van a buscar ustedes, que van a resolver aquí, que vamos a